Recording in progress. Bien. Están entrando algunos. No sé qué se activó aquí. Bien. Entonces, como yo les decía a ustedes, pues química medicinal es una de las primeras materias que ya tienen específico de ustedes de ay no sé qué está pasando aquí. Vamos a salir. Uy, ya se vino el aguacero aquí. Una de las primeras química medicinal es una de las primeras clases que tienen ya específicas de la carrera. Entonces, por eso nosotros siempre en este curso les damos una introducción sobre la carrera de química farmacéutica. Y porque yo me imagino que ustedes cuando escogieron la carrera ya tenían pues una idea de qué es lo que iban a hacer como químicos farmacéuticos. No sé si todos tenían ya una idea o se han encontrado con alguna sorpresa o por ahorita les ha parecido como que es muy distinto a lo que ustedes habían pensado que iban a tener, que iban a estudiar. Entonces, ay, no me está dando nada de esto. No corre. Aquí está. Y entonces, la verdad es que en otras partes del mundo la carrera de química farmacéutica se conoce como farmacia. Fue así como surgió en Guatemala, era la carrera de farmacia y después cambió a química farmacéutica. Entonces, tanto así que cuando fue el proceso de reacreditación, uno de los que evaluaron la carrera era un químico farmacéutico español, bueno, un farmacéutico español, y él decía, ¿por qué nos llamamos químicos farmacéuticos? Y entonces le digo que, pues, esta fue la evolución en Guatemala, porque antes era la carrera de farmacia, pero después como hacerlo más específico, y si ustedes se dan cuenta, en la facultad, pues está la carrera de química biológica, está la carrera de química, no sé si eso influyó para que la carrera de farmacia en Guatemala sea química farmacéutica. Pero la ciencia que nosotros estudiamos es la farmacia, que es la ciencia que estudia los medicamentos. Por eso yo les había mencionado anteriormente que nosotros como químicos farmacéuticos tenemos que ser los expertos en los medicamentos. Somos quienes más sabemos de los medicamentos. Nunca vayan a pensar ustedes, por ejemplo, que un médico va a saber más de los medicamentos que nosotros. Que ellos hagan un diagnóstico, que aquí en Guatemala el médico va a recetar, pero somos nosotros que vamos a conocer cómo es que esas sustancias funcionan
cómo esas sustancias nos van a ayudar, de qué manera es que esas sustancias interactúan con determinados receptores en nuestro organismo, pero los únicos que entendemos todo eso somos nosotros, los químicos farmacéuticos. Que lo ideal sería que nosotros pudiéramos trabajar al lado de los médicos y que ellos pudieran hacer un diagnóstico, nosotros ayudarlos con los medicamentos, pues esa es otra historia. Pero si ustedes más adelante tienen alguna vez una oportunidad de hablar con médicos, ustedes mismos se van a dar cuenta que ellos tienen cierta noción de los medicamentos porque los recetan, pero quien sabe realmente cómo funcionan y cuál es el mecanismo de acción y cómo es que actúan, somos nosotros. Entonces, siempre esa es la médula de nosotros los químicos farmacéuticos. Entonces, se ha dicho que la farmacia o la química farmacéutica es la profesión que se ocupa del arte y la ciencia de preparar a partir de fuentes naturales y sintéticas materiales adecuados y convenientes para la distribución y uso en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Entonces, la verdad es que... Una pregunta. Sí. Nosotros, o sea que nosotros como QFs no podemos recetar ningún medicamento. Nosotros no estamos nosotros no, legalmente nosotros no podemos recetar los medicamentos, pero nosotros podemos asesorar a las personas de cómo tomar el medicamento. Nosotros podemos asesorar a las personas y le podemos decir si el medicamento le va a funcionar, pero nosotros legalmente no podemos extender una receta de un medicamento. Ah, ok, ni algo que nos avale para comprar medicamento en una farmacia, por ejemplo, algún medicamento que es como recetado. ¿Cómo así? O sea, digamos que, por ejemplo, clonazepam, digamos, ¿verdad? Que ese medicamento lo venden únicamente con receta. Entonces, Sí. nosotros como QFs no podemos comprar el medicamento sin la receta médica. Exactamente. Y necesitamos la receta del médico, quien legalmente está autorizado, por ejemplo, en Guatemala y bueno, en otras partes del mundo, es el médico. Incluso aquí en Guatemala, pues los odontólogos también pueden expender recetas. Y entonces por eso es que algunos odontólogos pueden mandar, por ejemplo, un diazepam, que es un medicamento controlado, porque ellos legalmente están amparados de que pueden emitir recetas. Ok, muchas gracias. Vaya. Entonces, la verdad es que, como yo les pongo aquí, que la química farmacéutica es la profesión que se ocupa del arte y la ciencia de preparar. Realmente, antes se concebía más como que el químico farmacéutico como que era un arte, porque si ustedes han visto algo de la historia, el farmacéutico estaba metido en un cuartito donde preparaba manualmente los medicamentos. Por eso les ponía yo a ustedes aquí la fotilla del mortero, ¿verdad? De cómo iba preparando los medicamentos para que las personas los pudieran consumir, o sea, que ya pudiera la persona tener acceso al medicamento. Sin embargo, sabemos que cada vez se ha vuelto más una disciplina científica que se ha desarrollado a partir de diferentes ciencias, como lo que es la química orgánica, la bioquímica, fisiología, y por eso es que ustedes tienen estas materias dentro de su carrera de licenciatura. No es que ustedes solo vayan a ser, como les decía la licenciada Nereida, un técnico que va a revolver sustancias, sino que ustedes ya van a comprender cómo es que esas sustancias me van a conformar un medicamento y cuál es la mejor manera en que yo lo puedo administrar. Entonces, ese es el objetivo de la carrera de química farmacéutica y qué es lo que se espera que ustedes como profesionales de la farmacia se vayan preparando.
como yo les decía, originalmente incluso inició cuando en Guatemala inició la carrera de farmacia, inició junto con la carrera de medicina. Estaban juntas, digamos, y era farmacia solo era como una colita de medicina, hasta que luego se separó y ya está la facultad de medicina y se separó con la facultad de farmacia, que originalmente pues así le decían la facultad de farmacia. Y aunque son disciplinas separadas, pero son disciplinas que se apoyan constantemente y deben apoyarse constantemente porque, como yo les decía, el médico va a hacer el diagnóstico y va a dar un tratamiento, pero quien lo va a comprender cómo va a funcionar ese tratamiento es el químico farmacéutico. Entonces, vamos a decir que actualmente la farmacia o la química farmacéutica es el arte y la ciencia de preparar y expender medicamentos y de suministrar al público la información relacionada con los fármacos. El que yo diga que es el arte y la ciencia de preparar y expender medicamentos no quiere decir que yo voy a estar atrás de un mostrador y que yo vaya a ser el que expenda los medicamentos. O sea, no quiero que se me haga confundir de que yo les digo que nosotros vamos a estar atrás de que nosotros seamos quienes tengamos que atender una farmacia. Lo ideal sería que estemos presentes, pero eso en Guatemala no se da. Pero sí es el de expender los medicamentos, que nosotros le podamos dar el medicamento a la persona y suministrar la información. Como yo les digo, nosotros somos los que más conocemos, los que comprendemos toda la forma en que el medicamento funciona. Y es como nosotros debemos ayudar a las personas a comprender cómo es que se debe llevar su tratamiento. Es como yo les decía, una reunión de múltiples disciplinas de la ciencia, porque no solo es que vamos a saber de fisiología, que vamos a saber cómo es que funciona el cuerpo humano, sino que nosotros vamos a saber que cuando algo en el cuerpo humano no está funcionando bien, que nosotros es lo que vamos a darle para regresar al proceso normal, al proceso normal en caso de que haya un desbalance, ¿verdad? Entonces, para eso es realmente los medicamentos, ¿verdad? No todos necesitamos medicamentos todo el tiempo, pero sabemos que si en un momento estamos enfermos, ya nuestro proceso fisiológico no está como debe ser, y nosotros debemos dar un medicamento para que ese proceso fisiológico, siempre que se pueda, regrese a lo normal. Sabemos también que hay enfermedades que todavía no se ha encontrado la cura, que no se ha encontrado cómo hacer para que esa enfermedad no progrese, pero siempre que se pueda, pues es regresar al proceso normal. Entonces, la química farmacéutica comprende todo lo que son las ciencias farmacéuticas, además de la práctica farmacéutica. En ciencias farmacéuticas, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de farmacología, que ustedes van a ver más adelante y que es fundamental para la carrera. Ahí vamos a ver, y yo les decía a ustedes, nosotros vamos a darle la introducción a ustedes de lo que es farmacodinamia, farmacocinética, y ustedes en farmacología lo van a poder ir comprendiendo muchísimo más, ya con los diferentes grupos de medicamentos. Vamos a ver aspectos de toxicología, porque como una sustancia que estamos administrando afuera, pues no es completamente inocua. Sabemos que pueden tener algunas propiedades no deseadas, entonces vamos a ver aspectos de toxicología. En las ciencias farmacéuticas está lo que es la química medicinal, que es el curso que nosotros estamos estudiando. Esto, cuando ustedes, si se meten en el internet y ustedes ponen
química farmacéutica, por ejemplo, ustedes van a ver que muchas veces les dan algunos conceptos de química medicinal. En algunas partes del mundo, química medicinal, química farmacéutica, pues son intercambiables, o sea, se le llama química farmacéutica al curso de química medicinal. Como yo les decía, como en Guatemala nosotros le pusieron a la carrera el nombre química farmacéutica, en el pensum anterior al que ustedes están estudiando, para que no se confundiera el nombre de química farmacéutica, digamos, una clase y la carrera, entonces se llamaba farmacia química, como que se le dio vuelta, ¿verdad? Farmacia química, y así es como que se conoció hasta que en el nuevo pensum ya se le puso el nombre de química medicinal. Vamos a saber que entre las ciencias farmacéuticas está la farmacognosia, que ustedes también van a estudiar y van a ver fitoquímica, van a ver lo que es, algunos aspectos de biofarmacia y farmacocinética que ya les había mencionado en farmacología, pero además tenemos toda la parte de práctica farmacéutica. En esa práctica farmacéutica, ustedes van a tener algunas materias que ya están dentro del pensum y otras que están en la parte de prácticas como farmacia hospitalaria, y ahí ven aspectos de farmacia comunitaria y van a ver también todo aquello que es preparación y control. Preparación y control de ciertos medicamentos, y van a ver aspectos de lo que ahora se ha vuelto muy importante, que es la farmacovigilancia, que el químico farmacéutico es también el profesional que es el que mejor puede detectar si hay algunos problemas cuando se administran algunos medicamentos. Por ejemplo, en química medicinal, ¿qué vamos a estudiar? Química medicinal va a ocuparse de lo que es diseño molecular de fármacos, síntesis química de fármacos, análisis farmacéutico, que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y eso es la química medicinal. Lo que nosotros en la facultad no hemos podido desarrollar es la síntesis química de fármacos, porque no teníamos las condiciones en el laboratorio que les mencionó la licenciada Nereida, que les puso las fotos. Es un laboratorio chiquito el que tenemos, y pues ya nunca llegamos o no hemos podido llegar a lo que es la síntesis química de fármacos. Sin embargo, una área que se está explorando mucho y que nos permite hacer algunos avances es el diseño computacional o el análisis, sí, el diseño computacional de fármacos, que es lo que estamos viendo ahorita con química computacional en el laboratorio. Eso nos permite que, aunque no tengamos las condiciones de infraestructura para poder avanzar más en investigaciones de síntesis de fármacos, podemos sí avanzar en algunas investigaciones predictivas para el descubrimiento de nuevos fármacos. Eso sí no lo permite la química computacional. Y entre otros aspectos que son inherentes al químico farmacéutico es la interpretación de recetas médicas, la preparación, rotulación, expendio de los medicamentos. Como yo siempre se los decía cuando estábamos en el laboratorio, el químico farmacéutico realmente no puede, por ejemplo, así como le decía la licenciada Nereida, si yo necesito ácido clorhídrico 0.1 normal y tengo ácido clorhídrico 0.1 normal, ácido clorhídrico 0.5 normal, yo no puedo decir, es que me confundí y cogí el frasco que no era. No, el químico farmacéutico tiene que leer exactamente y de la mejor manera. O sea, yo cojo un frasco y digo, es ácido clorhídrico, es 0.1 normal, este es el que necesito.
Ah, pero es que aquí tiene usted un 1.5 normal, úselo, de todas maneras da lo mismo. Sabemos que no, sabemos que las concentraciones son distintas. Entonces, así como nosotros somos, tenemos que cuidar siempre, cada vez que leemos una etiqueta, lo mismo, si nosotros vamos a rotular medicamentos que le vamos a dar a las personas, si les vamos a dar un medicamento, nosotros tenemos que ser cuidadosísimos, porque sabemos que en nomenclatura podemos tener nombres parecidos, pero no nos podemos confundir, porque cada sustancia va dirigida a determinado padecimiento. Entonces, pues eso también es importante. Las revisiones de la utilización de medicamentos, como yo les decía, el ver cómo es que las personas lo utilizan, el monitoreo de los pacientes siempre y cuando podamos. No en todas las áreas nosotros podemos tener ese monitoreo de los pacientes, pero si nos dedicamos a la farmacia clínica ya podemos tener ese monitoreo de los pacientes. Provisión de servicios relacionados con el conocimiento de medicamentos y dispositivos. Como yo les decía, nosotros somos los que podemos dar la mejor información. Y yo sé que así como verlo en un todo, decimos, ah, es un montón lo que el químico farmacéutico le compete, y sí, es un montón. Claro que después nosotros pues también, cuando ya seamos profesionales, nos vamos a dedicar a determinadas áreas. Entonces no es que todos vamos a hacer todo, pero la preparación nos permite el podernos dedicar a esas diferentes áreas. Y ese es el objetivo de la carrera de química farmacéutica. Y que la carrera ha ido evolucionando con el tiempo y pues la forma en que nosotros nos preparamos nos permite dedicarnos a esas diferentes áreas. ¿Qué es lo más importante? Somos los expertos en los fármacos, en los medicamentos. Entonces, el papel de nosotros como químicos farmacéuticos es la provisión responsable de fármacos con el propósito de alcanzar resultados definidos que mejoran la calidad de vida del paciente. Por eso les decía, esperamos ciertos resultados cuando nosotros administramos un medicamento. Cuando yo les digo el papel del químico farmacéutico es la provisión responsable de fármacos, no quiere decir que nosotros, así como me preguntaban si nosotros vamos a recetar, nosotros no recetamos, pero nosotros desde el momento que nosotros vamos a trabajar en una industria y vamos a hacer bien nuestro control de calidad, vamos a hacer bien la producción del fármaco, depende del área donde estemos, nosotros desde ahí estamos siendo responsables en la elaboración de ese medicamento. Si nosotros estamos en el hospital y nosotros podemos monitorear a los pacientes y determinar si el medicamento le está funcionando o no, porque estamos dentro del área clínica, también lo vamos a hacer. Entonces, la provisión responsable de fármacos no quiere decir de que yo le voy a dar el medicamento así físicamente, yo tenga su pastillita, aquí se la doy, no, sino que en toda la cadena que conlleva la elaboración de un fármaco y nosotros participamos, esa es la provisión responsable. Si yo estoy ya en la farmacia clínica y yo estoy viendo que se utiliza el medicamento y estoy viendo los resultados, esa es una provisión responsable. Si yo le voy a educar al paciente y le voy a explicar cómo tomarse el medicamento para tener un mejor resultado, estoy haciendo esa provisión responsable. Entonces depende del área donde nosotros nos vayamos, al área en que nosotros nos vayamos a dedicar. Entonces, realmente en la actualidad, como yo les decía, el campo de la farmacia es enorme. Sabemos que el medicamento es importantísimo. Yo creo que, no sé si a ustedes ya les ha pasado o ya les va a pasar conforme van avanzando en la carrera, pero las personas siempre tienen dudas con los medicamentos, las personas también siempre quieren tomar medicamentos. O sea, hay personas que les gusta tomar medicamentos. Entonces, son innumerables los medicamentos que se han descubierto en los últimos tiempos, innumerables los medicamentos también que hacen falta por descubrir, y las personas cuando comprenden qué es lo que nosotros estudiamos, no
no falta alguien que nos pregunte, mire, fíjese que estoy tomando esto, ¿usted cree que esto me sirve? O mire, esto me dejó el doctor. Y si nosotros y ustedes tienen que ser como los consejeros dentro de su núcleo familiar, de amigos, en el momento que ustedes saben que tienen un tratamiento específico a las personas y que ustedes los pueden ayudar. Por ejemplo, cómo ayudarlos para que, por ejemplo, si tienen un abuelito o una abuelita que necesita ciertos medicamentos por alguna enfermedad crónica, ayudarlo para que comprenda y decirle, mire, usted se tiene que tomar este medicamento siempre porque tiene una hipertensión, porque tiene una diabetes, pero ¿quién mejor que nosotros? Y explicarle, miren, se lo tienen que tomar de esta manera, no se lo tienen que tomar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el campo de la química farmacéutica, de la farmacia, es muy grande y es muy importante, muy interesante y mientras más nos preparemos, mejor. Entonces, en la ciencia del medicamento que yo les decía, va a comprender una serie de aspectos como el descubrimiento, la preparación, el manejo, la evaluación, el control de estos medicamentos, la dispensación, el empleo, la vigilancia, que era lo que yo les decía, la farmacovigilancia. Entonces, no solo es que yo encuentre una nueva sustancia que yo pueda utilizar para determinada enfermedad, que yo pueda decir que tiene una acción biológica específica, sino que luego, cuando yo ya tengo esa sustancia, o sea, que ya descubrí que tengo esa sustancia, ¿cómo la voy a preparar para poderla administrar? ¿De qué forma es que yo la voy a preparar para que la persona la pueda administrar? Porque no les podemos decir, bueno, ya está esa sustancia, pero a ver cómo la consiguen. No, tenemos que ver cómo la vamos a preparar, en qué forma se las vamos a dar, en qué forma la vamos a proporcionar. El manejo, de qué manera es que se va a administrar, cuántas veces, etcétera. Evaluación, lo que tanto la evaluación como el control es más o menos lo que nosotros, ustedes van a ver de análisis a nivel de laboratorio, de acuerdo a lo que está estableciendo las farmacopeas, que ya les explicó la licenciada Nereida, la dispensación, cómo se va a distribuir la sustancia, cómo se va a emplear, y la vigilancia. Yo vamos a ver cuando estemos viendo el desarrollo de fármacos, vamos a ver que para el desarrollo de un nuevo fármaco se necesitan varias etapas, y sobre todo a través de los años que se han tenido diferentes experiencias con el resultado de la utilización de algunos medicamentos. Entonces, siempre va a haber una vigilancia. ¿Qué está pasando en la población? O sea, ya se probó, ya se demostró que esa sustancia tiene un efecto biológico, ya va a salir al mercado, ya lo va a poder adquirir las personas, pero ya dentro de la población, ¿cómo se va a comportar el medicamento? Se van a ver casos de algunos efectos adversos muy serios. Entonces, esa es la vigilancia que tenemos que tener siempre. Un ejemplo de lo más cercano que tenemos y que le dio mucho temor a las personas fue la vacuna para el COVID. La gente decía, ay no, pero ya salió, ¿y qué va a pasar? Pero unos decían, salió muy rápido, comenzaron una serie de ideas de que no, es que la vacuna no es segura. Entonces, era como esa situación, ¿qué va a pasar cuando se empieza a administrar la vacuna y que se comience a administrar de una forma masiva? Entonces, siempre vigilar, ¿verdad? ¿Qué efectos está dando? Y si esos efectos iban a ser arriesgados o no. Entonces, esa es la vigilancia que se debe tener cuando se comienza a emplear una sustancia de manera pues masiva, de una manera ya dentro de la población. Pero sabemos que el medicamento juega un rol importante en la sociedad humana. Como yo les decía, las personas quieren sentirse bien, las personas no quieren estar enfermas, y además
una de las situaciones que pues de hace mucho tiempo las personas quieren seguir viviendo más. Entonces, realmente los medicamentos tienen un rol importante porque han cambiado la sociedad, elevan la calidad de vida y la expectativa de vida. Entonces, antes la población tenía una expectativa de vida menor, se moría más joven las personas, pero ahora con los nuevos medicamentos, bueno, si yo tengo una enfermedad crónica, yo puedo tomar un medicamento para ir teniendo una mejor calidad de vida y vivir unos cuantos años más. Entonces, ¿por qué nuestra profesión es tan linda y por qué nuestra profesión es tan importante? Porque tenemos un rol importantísimo en la sociedad. Se eleva la calidad de vida y obvio se ha elevado la expectativa de vida. Entonces, siempre vamos a estar buscando, o sea, hasta ahorita todavía no hay cura para un montón de enfermedades y lo que se espera es encontrar esa cura o por lo menos, si no es cura, el poder mantener a las personas más tiempo y que estén bien, porque tampoco quiero que las personas se mantengan por más tiempo y que la persona esté sufriendo o esté pasándola mal, pero que esté con un nivel de vida adecuado. Entonces, por ejemplo, todavía en el siglo pasado, las personas se morían por infecciones bacterianas y virales. Y no habían, por ejemplo, medicamentos adecuados para enfermedades como, o sea, no se podían prevenir enfermedades como la polio. La varicela todavía fue ya más reciente, pero por ejemplo la viruela, que fue una enfermedad tan mortífera. Entonces, hasta que se descubrió la vacuna y se pudo administrar la vacuna, la tuberculosis, que se había llegado a controlar mejor, después con la aparición del SIDA comenzaron a verse nuevos casos de tuberculosis y enfermedades relacionadas. Realmente, al tener ya como prevenir estas enfermedades o cómo curar estas enfermedades, han hecho de que los problemas de salud pública, estos problemas de salud pública sean menos preocupantes. Como yo les decía, un aumento en la expectativa de vida con las terapias medicamentosas. Si una persona tiene, como yo les decía, una diabetes, pues tiene como tener ciertos medicamentos que le van a ayudar a metabolizar el azúcar y puede seguir viviendo más tiempo, ¿verdad? Regímenes para control de la natalidad, pues también se volvieron importantes. Cuando apareció lo del HIV, entonces los inhibidores de proteasas del virus de la inmunodeficiencia humana e inhibidores de la transcriptasa para el tratamiento de esta enfermedad cambiaron el rumbo de la enfermedad. Entonces ya ahora pues se sabe que hay personas que se han curado, hay personas que han logrado seguir viviendo, que al principio no, ¿verdad? Sino que el que adquiría esta enfermedad era casi, y manifestaba los síntomas, era casi que iba a fallecer en un tiempo relativamente corto. Enfermedades como el cáncer y algunas de origen autoinmune han sido tratadas con sustancias citotóxicas y actualmente con medicamentos obtenidos de la biotecnología. Por eso es que yo les decía, hay unos productos ya que son de origen biológico, tal vez ahí ya no nos vamos a estar hablando solo de moléculas químicas, sino que ya son productos biológicos, modificando algunas proteínas que son las que se están administrando para poder, por ejemplo, dar tratamiento para estas enfermedades autoinmunes y también para enfermedades como el cáncer. Entonces, si ustedes ven, seguimos buscando nuevos tratamientos para abordar a estas enfermedades. Entonces, eso es lo fascinante de nuestra carrera y tenemos mucho por hacer y lo podemos hacer.
y pues tenemos que seguir estudiando y preparándonos porque somos muy importantes. La verdad que la carrera de química farmacéutica es una carrera fascinante y muy importante en la sociedad, como yo les decía. La química farmacéutica, por lo tanto, vamos a hablar no solo, vamos a hacer descubrimiento de fármacos, vamos a ver cómo es que estos fármacos van a actuar dentro del organismo, cómo es que cómo van a interactuar con los diferentes receptores que encontramos en el organismo, pero no podemos olvidarnos que la base de eso es la química orgánica. La mayoría de sustancias que se utilizan como medicamentos en la actualidad, la mayoría, no digo todos, pero sí un porcentaje muy alto son productos orgánicos. Entonces la química orgánica juega un papel importante y por eso es que es uno de los de las materias que ustedes estudian, porque la mayoría de medicamentos en la actualidad son de origen orgánico. De química inorgánica ya se usaron más hace un tiempo, ahorita son un poco menos. Tenemos nosotros entre los componentes de la química farmacéutica es comprender el metabolismo de las sustancias, cómo es que esa sustancia va a actuar dentro de nuestro organismo. Como yo les decía, es un xenobiótico, o sea, una sustancia que yo voy a administrar de fuera de mi cuerpo para dentro de mi organismo, y por eso es que tenemos que conocer cómo es que esa sustancia va a metabolizarse dentro de nuestro organismo. Tenemos que hacer el control de calidad de las sustancias, que ya suficiente les habló la licenciada Nereida, al tomar en cuenta, al basarnos en las farmacopeas, que nos van a dar ensayos de cómo nosotros vamos a garantizar la calidad de un producto que se va a utilizar como medicamento. Nosotros en medicinal, pues la mayoría, como ya les decía, vamos a trabajar con materias primas. ¿Por qué? Primero tenemos que saber que la materia prima está buena, y si la materia prima no está bien, el resto del producto no va a estar bien. Si ustedes hacen un pastel y en el pastel le echan 2 huevos que están descompuestos, el pastel va a salir malo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que saber que la materia prima cumple con las condiciones exigidas para luego esperar que el medicamento vaya a cumplir con esas condiciones exigidas, pero tenemos que controlar cada paso de elaboración de ese medicamento. Y pues la farmacología que nos va vamos a estudiar cómo es que cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos ya dentro de nuestro organismo. Entonces, los componentes de la química farmacéutica son amplios, y es lo que ustedes van a ir estudiando de aquí a que terminen la carrera. Y como yo les decía, los químicos farmacéuticos de ahora abarcan un campo muy amplio de actividades. No es para no es para asustarse, sino al contrario, es como decir, somos muy importantes. Nuestro papel es importantísimo y tenemos que, uno de los roles importantes es la vigilancia en salud pública. La química farmacéutica o la farmacia debe ser concebida básicamente como un sistema de conocimientos que presta un servicio sanitario. O sea, nosotros, el medicamento es para las personas, como yo les decía, jugamos un rol importante en la sociedad, porque el medicamento es para las personas. Pues no estamos hablando que se lo vamos a dar a otro ser vivo, sino a las personas. Y por lo tanto, pues prestamos un servicio sanitario. Y mediante la comprensión de los fármacos y sus efectos. Como yo les decía, somos nosotros los que vamos a comprender cómo funcionan los medicamentos dentro del organismo humano,
y además los efectos que pueden tener, y nosotros les podemos ayudar a las personas para que comprendan que esos efectos son, por ejemplo, son efectos debidos al fármaco, pero que el fármaco, por otro lado, está haciendo otra labor, porque casi todos los fármacos van a dar algún efecto adverso que no nos convenza o que no nos guste. Entonces, esto es como una pequeñísima introducción de lo importante que es el conocimiento de las sustancias que nosotros vamos a emplear como fármacos, la importancia de nosotros como farmacéuticos que comprendemos la relación entre la estructura química de un compuesto y el efecto que tiene, y la importancia que nosotros como profesionales podemos llegar a tener dentro de la sociedad. A manera de, para que vean ustedes algunos contribuciones que han hecho los farmacéuticos en diferentes partes. La bebida Coca-Cola, la Coca-Cola que tantos, creo que no hay quien no conozca la Coca-Cola, se originó en 1886 por un farmacéutico. Él estaba probando otras cosas, pero llegó a formular lo que es la Coca-Cola en su compañía química, Pemberton, que se llama, en Atlanta, Georgia. Entonces ven ustedes que él, por estar ahí sí que mezclando algunas sustancias químicas, llegó a lo que tenemos actualmente y conocemos como la Coca-Cola, y que fue un gran éxito. Pero ¿qué era su base? Pues él sabía de manejar ciertas sustancias químicas, y eso es pues un farmacéutico que tuvo como resultado esto, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ustedes habrán oído, más de alguno de ustedes puede ser que lo tenga en su casa, el ecofiltro. El ecofiltro es un invento guatemalteco para el mundo, y fue un químico farmacéutico que lo inventó, el licenciado José Fernando Mazariegos. Entonces, él trabajaba en un instituto que había aquí en Guatemala, que era el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, y junto con otras personas presentaron como proyecto de investigación un filtro que es que pues lo denominaron ecofiltro, y pues el objetivo era filtrar agua a través de una mezcla de arcilla con acerrín de pino y recubierto con un barniz de plata coloidal. O sea, ellos al hacer la investigación, pues sabían lo que, pues, que era la función de cada una de estas sustancias. Y este barniz de plata coloidal retiene el 99% de bacterias y restos fecales presentes en casi todo el agua, en el agua que había aquí en el país. Entonces, este proyecto, este químico farmacéutico, pues no lo patentó, y pues ya se fabrica en más de 37 países en desarrollo y garantiza consumo de agua limpia a millones de personas a bajo costo. Entonces, ustedes ven, pues nuestra aplicación de la carrera no nos podemos quedar solo en un ámbito tan estrecho, dependiendo qué es lo que nosotros nos vaya gustando más, pero ven, hay contribuciones importantes que han hecho las personas, y pues un ejemplo es este ecofiltro, que pues ya se conoce bastante, y que como yo les puse aquí en la diapositiva, ya hay varios países en desarrollo que lo utilizan, y participó en este proyecto de investigación un químico farmacéutico. Y la primera mujer centroamericana a obtener un título universitario fue esta señora Olimpia Altuve, y se graduó de farmacéutica en 1919.
Ella sí se graduó de farmacéutica. Ahí no se llamaba todavía química farmacéutica la carrera. Ahí sí era solo farmacia y entonces se graduó de farmacéutica y fue pues la primera mujer centroamericana en obtener un título universitario. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Podemos hacer No, licenciada, examen. muchas gracias. Podemos hacer examen. Ah, va. Sí, esto es algo sencillo, es una introducción que estamos dando este primer día de clase. Entonces vamos a tener, espero que una actividad de estudio. Ustedes van a entrar al enlace que está aquí en la diapositiva. Si quieren se los escribo en el chat. Y van a tener 20 minutos para hacer esta actividad. No sé lo que, bueno. Ahí está el enlace, ustedes entran a esa plataforma, van a encontrar un video y varias preguntas que deben responder. Y otra pregunta que está en la área que dice discusión. Recording stopped.